Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bastante bien. Ya estamos de nuevo aquí en Biografía del Misterio, una vez más con los relatos, mitos y leyendas que tenemos para todos ustedes. Bienvenidos sean y espero que se la estén pasando muy bien el día de hoy, ya día jueves, entonces para que podamos iniciar como todos los días con estos relatos, mitos y leyendas que tenemos. Saludos para Alma, también para Nicole, que ya nos están acompañando en esta ocasión, aquí en Biografía del Misterio. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta tanda de historias, mitos y leyendas. Ayer quedé pendiente con un seguidor de contar un relato o una historia que él nos mandó. Entonces vamos a iniciar con una historia que tenemos nosotros. Esta es una leyenda, como saben, iniciamos con esto que serían los terrores literarios, como tal, sería leerles historias, leyendas y cosas así que nosotros encontramos. Y aquí tenemos lo que sería el relato de otro de los seguidores que también nos hizo favor de enviarlo. Si no estoy mal, lo debo de tener por aquí guardado. Entonces, ya nada más sería poder leer ese relato. Sin embargo, vamos a contar, tengo dos relatos, dos historias interesantes, como saben ustedes, nos mandan sus relatos por mensajes, entonces estos relatos, pues, la verdad es que son muy, muy, muy interesantes. Uno tiene que ver, bueno, los dos son de aquí de México, uno es de Oaxaca, ese va a ser el primero que vamos a leer, también ya lo tengo aquí apartado. Y tenemos el otro relato que es de una pareja, la manda la chica. Fueron a visitar el Parque Nacional de Palenque, para los que saben es un parque increíble, este está ubicado en el estado de Chiapas, consiguieron un Airbnb y ahí es en donde sucedieron cosas extrañas hasta el punto en el que tuvieron que acudir con unas personas para poder, más que nada con situaciones de que pudieran llegar a auxiliarlos, a apoyarlos. Entonces, pues esa sería la situación. Vamos a leer por aquí lo que serían sus historias. Y por favor, que alguien me comente si se escucha bien, porque estoy viendo que creo que tenemos bastante latencia. Entonces, tenemos ahí algunos inconvenientes. Espero que no sean muchos. Por favor, si alguien puede. Bienvenida a nuestra moderadora, Ales, que ya se encuentra aquí con nosotros. Vamos a bajarle un poquito a esto, porque se escucha bastante fuerte. Creo que con esto quedaría más que suficiente, si no estoy mal. A ver. Parece ser esto que sí se va a escuchar bien. Yo creo que con este tanto así para que se nos llegue a escuchar entre la voz y la música que tenemos, yo creo que sería suficiente. Porque tenemos por ahí una canción de fondo. Entonces, saludos para Yesmi. Muchas gracias por avisarnos. También para este Yoya que también se encuentra con nosotros. Perfecto, muchas gracias a Pia, que también está con nosotros. Bueno, la primera historia, para no hacer esperar a los demás, nos la manda un seguidor, nada más que no sé qué nombre tiene este seguidor, pero porque son símbolos como tal. Entonces, vamos a darle pauta a su historia que nos mandó, ahora sí que nos la manda. Como saben ustedes, nos mandan sus historias por esta parte, lo que sería TikTok, y ya nosotros nos ponemos a leer sus relatos. Recuérdenlo, dependiendo de cómo ustedes quieran que lo hagamos, lo leemos como tal o nos metemos, estudiamos un poquito más la historia y les contamos como tal esto. Dice así nuestra primera historia. Yo trabajaba de guardia en el hospital Iste. Era común que en mi turno trascendiera alrededor de 2 a 3 personas diarias. En fin, en un turno que yo iba comenzando, que era de las 7 de la noche a 7 de la mañana, en cuanto me entregaron mi equipo, sentí una sensación de que me miraban. Volté y al mirar estaba una lechuza en lo más alto de un árbol de mango, mirándome fijamente. Cuando yo mismo en mi mente dije, ¿por qué me mira así? Voló y se fue, inmediatamente. Y es algo que hasta hoy no me explico y me da escalofríos. Es como cuando bajé la mirada, pasó una sombra enorme de casi 2 metros por detrás del árbol. En segundos desapareció. Lo más curioso que yo
Después de ver eso, no habían pasado ni 2 horas cuando empezaron los trascendimientos de personas que estaban internadas. Ese día trascendieron 9 personas. Yo me encargaba de tomar datos, tanto como de los familiares y del carro fúnebre. En fin, yo di mi rondín habitual en el área del hospital. Cuando pasé a farmacias, escuché un llanto de un niño junto con una sombra que, al igual que la primera que vi, se desvaneció en cuestión de segundos. Y era como si estuviera siguiendo. Fui a checar y cuando entré eran las 2:30 de la madrugada. Me movieron sillas. Se rió este niño y no miré absolutamente nada. Siempre daban rondín por esa área y nunca pasaba nada, pero esa noche se sentía rara desde que empezó mi turno. Sentí un terror inmenso ya al salir y como por cosas desconocidas en cuanto crucé la puerta que da al pasillo de la farmacia, el pasillo de los rayos X, un sueño inmenso se apoderó de mí, tanto que me costaba mantenerme despierto en lo que restaba de mi turno. Recuerdo que hice de todo. Me mojé mi cara con agua fría en varias ocasiones, tomé refresco con cafeína y hasta llegué a golpear levemente mi cara con unas cachetadas para mantenerme despierto y no lo logré. Al contrario, casi me quedaba dormido parado. Soporté mis 5 horas restantes y al salir volví a ver esa lechuza en la entrada del cuarto de los que trascendieron, que era un pequeño cuarto al final de ese pasillo donde los familiares reciben a su paciente para despedirlo y que el carro fúnebre lo retire del hospital. Ese cuarto en particular, aunque está vacío, siempre emanaba una sensación de energías muy negativa al pasar por ahí. La lechuza se quedó inmóvil en esa entrada donde yacía un cuerpo sin vida de un paciente de terapia intensiva. Recuerdo que los camilleros hasta la corrían con manotazos y no hacía nada, hasta que yo me acercaba a ella, inesperadamente voló, haciendo sonidos de cánticos, y de la nada el sueño se me quitó. Terminé mi turno y no quise volver a ir a ese trabajo. De lo que sí estoy seguro es que jamás, jamás volvería a trabajar de guardia de seguridad, al menos no en un hospital. Esta es, como les digo, historias que nos llegan a mandar por la plataforma de TikTok. Entonces, para todos aquellos que quieran mandar sus relatos, historias, mitos y leyendas, recuerden que el día de hoy, pues lo podemos hacer de esa forma. La siguiente historia, y agradecerle nuevamente a todos los seguidores que confían en esta parte de biografía del misterio, para que les podamos contar estas experiencias increíbles que le pasan a los seguidores. La siguiente historia, como saben ustedes, yo estas historias las comparto en el perfil de Facebook. Entonces, para todos aquellos que quieran disfrutar de leer estas historias propiamente, ustedes mismos, lo pueden hacer en Biografía del Misterio y en Facebook, ¿ok? La siguiente historia es de CDY Historias Siniestras. El título es Cuando era trailero y vi algo extraño en la ruta. Espero que se me esté escuchando bien, por favor, si hay alguno de los moderadores, por favor, si me puedes echar la mano para saber si se escucha bien, te lo agradecería. La siguiente historia, como les digo, comienza, muchas gracias, Les. La siguiente historia comienza de la siguiente forma, de la siguiente manera. Ya nada más permítanme un segundito. Listo. Yo trabajé muchos años como trailero, recorriendo rutas de todo México. Pero hay una noche, una sola, que todavía me cuesta contar sin que se me erice la piel. Pasó en la carretera entre Matehuala y Saltillo, en un tramo donde no hay nada, ni señal, ni casas, ni luces. Solo desierto y oscuridad. Esa noche manejaba solo, con un cargamento que tenía que entregar al amanecer. El cielo estaba completamente despejado, pero la ruta parecía hundida en una neblina que no aparecía en ningún lado más que en el asfalto. Encendí la radio, pero solo se escuchaban interferencias, así que seguí en silencio, escuchando el motor y mis propios pensamientos.
Kilómetro 142. Nunca voy a olvidar ese número, porque ahí fue donde lo vi por primera vez. Un hombre parado al costado de la ruta, solo, inmóvil, con la mirada fija hacia mi camión. Llevaba ropa vieja, como de otro tiempo, y una gorra que no le dejaba ver bien la cara. Lo primero que pensé fue en parar y ayudarle, pero algo en él no encajaba. Estaba demasiado derecho, demasiado quieto, como si no respirara. Al pasar junto a él giré un poco la cabeza y supe que no debía haberlo hecho, porque cuando lo vi, el hombre no tenía ojos, solo dos huecos negros profundos como si le hubieran arrancado las cuencas. Me recorrió un escalofrío brutal y apreté el acelerador. No viste nada, me repetí. Fue la luz, fue la oscuridad, fue la ruta. Pero el kilómetro 143 llegó y ahí estaba otra vez. El mismo hombre, la misma postura, los mismos huecos donde deberían estar los ojos. Me temblaron las manos, apreté el volante, aceleré más, pero no importaba. Kilómetro 144, 145, 146. El mismo hombre repitiéndose y repitiéndose sin cesar, como si la carretera estuviera atrapada en un bucle que yo no podía ver. Intenté llamar por radio, pero no había señal. Solo un ruido extraño, como una respiración profunda del otro lado. La neblina comenzó a tragarse la ruta. Yo no veía más allá de 10 metros, pero seguía. El GPS estaba congelado, el reloj también. La aguja marcaba las 3:12 am desde hacía mucho. Un golpe seco retumbó en la parte trasera del tráiler, luego otro, y después otro, como si alguien o algo estuviera golpeando desde afuera o desde dentro. No te detengas, no te detengas, me dije temblando. Pero entonces el motor empezó a fallar. Las luces bajaron, el tablero se apagó un segundo y cuando volvió, lo vi en el retrovisor. El hombre sin ojos sentado en el asiento del copiloto. No sé cómo no choqué, su cara estaba vuelta hacia mí, demasiado cerca. No se movía, no respiraba, no hacía nada. Los huecos donde deberían estar sus ojos parecían dos túneles profundos, húmedos y oscuros. Entonces, habló. Ya pasaste por mí demasiadas veces. La voz no sonaba humana, sonaba como si hablaban varias personas a la vez. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz temblorosa. Que me lleves, así me dijo. Yo apreté el freno, no sé por qué, no sé si fue miedo o si me hipnotizó su presencia. El camión se detuvo en seco. La neblina se cerró a mi alrededor como si tuviera vida. Cuando levanté la mirada, el hombre ya no estaba en el asiento, pero oí su voz detrás de mí. Abrí la puerta. Me quedé congelado. Abrí la puerta, repitió. Unos dedos helados tocaron mi nuca. Instintivamente encendí de golpe el camión, no sé cómo. No sé si el motor realmente respondió o si fue puro terror. Solté el embrague, aceleré. El tráiler rugió como nunca antes y salí disparado por la carretera, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo manejé, solo sé que la neblina se disipó de repente. Cuando miré el reloj eran las 5:27 am, 2 horas que no recuerdo, 2 horas que no existieron en mi cabeza. Llegué al punto de descarga pálido, sudando y temblando. El encargado me preguntó si estaba bien. Sí, estoy bien. Lo único que me quedaba era mentir. Firmé, bajé del camión y vi algo que me hizo casi vomitar. En la puerta del copiloto había marcas de dedos, marcas en el metal, como si alguien hubiera presionado desde afuera con una fuerza imposible. Volví al tráiler y encontré algo más. En el asiento del acompañante había un pedazo de tela vieja. Era la misma tela de la camisa que llevaba el hombre sin ojos. Desde ese día, dejé de manejar de noche. No importa el dinero, la urgencia o la ruta. Cada vez que paso por el kilómetro 142 siento que alguien me mira desde la oscuridad. Y a veces, cuando estoy solo dentro del camión, escucho un golpe suave en la parte de atrás. Uno solo, como un recordatorio. Todavía no me llevaste. Esta historia está buenísima. Y pues amigos míos, terminamos los relatos paranormales escritos.
Ahorita vamos a pasar con las historias que tenemos para todos ustedes, que son de los mismos seguidores que nos llegan a mandar. Espero que les hayan gustado estos relatos. Vamos a pasar, déjenme sacar las notas, porque aquí es en donde tenemos los relatos de los seguidores. Bienvenidos a los nuevos, así como dice una de nuestras moderadoras, que es Les. Me parece que nada más estás tú, ¿verdad, Les? No hay otro moderador. Ah, está bien, me parece que sí, nada más estás tú. Ok, perfecto. Ah, el buen Charlie, que también ya acaba de llegar, si no estoy mal, ¿verdad? Bueno, ok. La siguiente historia que tengo para contarles la mandó un chico, y este chico hace referencia a una situación que vivió en Oaxaca. Fíjense lo interesante de este relato. Saludos para todos mis moderadores, bienvenida a Les, Alma, también a Frutita, al buen Charlie que también ya nos está acompañando, y a todos los demás, bienvenidos a Biografía del Misterio. Saludos también para Racer o Racer Veloz. Bienvenido a la familia, hermano. Saludotes hasta Venezuela. Por aquí también, bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Saludos desde Toluca, nos dice Ana Rodríguez. Un abrazote, Ana, qué bueno que nos estás acompañando. Bienvenidos y gracias a Blanca por compartir. La siguiente historia que les voy a contar es un relato de un muchacho que nos hace favor de enviarnos su historia y su experiencia. Esta historia de este chico comienza de la siguiente forma. Él dice que su madre no tenía mucha relación con su abuela, con la madre de ella misma. Esto ocasionaba que pues no se conocieran. De hecho, el chico no conocía a la abuela. Solo conocía las historias y algunas cosas que su madre le había contado, pero muy a grosso modo. El chico relata lo siguiente. Un día le marcan a su madre y le dicen, oye, ¿sabes que mamá ya está muy mal? Necesitamos que vengas. Los hermanos le comentan, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas para que pues lo más seguro es que nuestra madre pues trascienda. Necesitamos que vengas para que pues estés aquí con ella. Nuestra madre dijo que quería verte por última vez porque ella sabía que ya iba a trascender. Entonces lo que ocasionó fue lo siguiente. La madre, pues obviamente, llega a ir a este poblado o llega a ir a este lugar. El lugar es Oaxaca, Oaxaca, México. Ahí es en donde era originaria su madre del chico que manda su relato. Entonces emprenden el camino hacia este lugar. Llegan a la casa y el chico relata que la casa de la abuela era una casa antigua. Iban a visitarla como tal porque pues estaba a punto de trascender. Su madre, como les digo, no tenía mucho contacto con ella y sus hermanos, pues obviamente a la fuerza tal vez le dijeron que fuera a la casa para que pues se despidiera, ¿no? Esta madre, obviamente, lleva a su hijo. El papá no iba por una situación que vamos a comentar un poco más adelante. Resulta ser que dentro de esta experiencia, el chico relata que cuando llegaron a este lugar, la vibra era bastante extraña, como si fuera una casa de hace muchos años, pero aparte de eso se sentía algo que rondaba a los alrededores de esta casa, como si no estuviera bien. Este sentimiento de incertidumbre, de no saber qué es lo que está sucediendo, era algo que constantemente lo atormentaba. El chico recuerda que llegó un momento en el que se puso de acuerdo su mamá con su papá y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poder llegar solo hasta el día domingo. Esto ocurrió un viernes. Ellos salen un día viernes de donde vivían para poder llegar a Oaxaca. El muchacho relata que fueron bastantes horas porque ellos transbordaron. Su papá los iba a alcanzar el día domingo, pero ya en automóvil. Entonces, eso es lo que escuchó el muchacho cuando se pusieron de acuerdo sus padres. A la hora de llegar a este lugar, cuando llegaron a Oaxaca, la abuela ya estaba en el lecho de trascender. Ya vaya, estaba renunciando a este plano terrenal como tal la señora, ¿no? Entonces llega el momento en el que la abuela, pues obviamente cuando llegaron, le dijo a este muchacho. El chico relata la siguiente experiencia. Él dice que cuando entraron a la parte de la entrada de su casa, llegaron y sus hermanos, algunos,
los tíos del chico, algunos de los hermanos de la señora, se encontraban ahí esperando. Cuando llegan, la reciben y le dicen: hermana, qué bueno que pudiste llegar, qué bueno que ya te encuentras aquí. Entonces le dicen que pasara. La señora se encontraba en una parte que acondicionaron en la sala, porque pues por cualquier situación tendrían que salir rápidamente, y acondicionaron una cama ahí en la sala para que la señora estuviera. Llegan estas dos personas y entonces de ese momento relata el muchacho que cuando ingresaron, lo primero que pues obviamente se le hizo muy extraño es que su abuela le dijo a este chico: acércate, quiero conocerte. El muchacho relata que cuando su abuela le dijo esto, él se fue acercando poco a poco, pero se sentía algo extraño. El chico dice que sentía como si una sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, lo abrumara por completo, y aparte de eso sintió miedo. Después de eso, cuando se acercó, lo conoció, lo que sería su abuela. El chico dice que después de eso se quedaron y que pues obviamente ya empezaron a acomodar unas cosas en el cuarto donde iban a quedarse a dormir. Ese día, cuando ya estaban oscureciendo, pues obviamente la gran mayoría de hermanos se encontraban por ahí cuidando a la mamá y se encontraban ahí pues platicando qué era lo que iban a hacer posteriormente a que la señora pues trascendiera, porque realmente todos ellos ya estaban conscientes de que iba a trascender, o por lo menos este muchacho relata que era lo que se escuchaba, ¿no? Que ya todo el mundo sabía que pues esta señora iba a trascender, ¿no? Resulta ser, después de esto, que cuando llega la noche, el chico y su madre se quedan en el mismo cuarto, en la misma cama. Entonces, dice él, que fuera se escuchaban ruidos como de animales extraños. Lo curioso de esto es que él menciona, en este lugar pues había más casas, no era como tal un lugar rodeado de pues de selva o cosas así, simplemente era una calle donde había más casas, pero se escuchaban ruidos de animales extraños. Y aparte de eso, gatos que se peleaban bastante en la parte de la calle. Esto todo se escuchaba esa noche. El chico relata que la casa de su abuela era bastante sombría, un lugar que a pesar de estar rodeado de más personas, a pesar de estar rodeado de más casas, como que tenía una vibra de tristeza, una vibra sombría. Y entonces, después de esto, el chico pues obviamente se sentía extraño en ese momento. Más bien, todo era extraño para él en esa casa porque, como tal, no conocía a algunos de sus tíos que se encontraban ahí y tampoco sabía quién era su abuela. Solo había escuchado historias de su mamá que le contaba de hace muchos años que su abuela pues era una persona de este tipo de carácter feo, fuerte, que los regañaba, los llegaba a maltratar en algún momento y a golpear, temas así variados, ¿no? Entre pláticas que tenía esta señora con su esposo, pues el chico escuchaba estos relatos, ¿no? Después, al día siguiente, el chico relata que en el desayuno la situación de la abuela empezó a complicarse. ¿Qué significaba esto? Que la abuela posiblemente nada más estuviera esperando a que llegara su hija. Así como en muchas de las historias alrededor del mundo, algún familiar cuando está a punto de trascender, bueno, está esperando a alguien en específico, ya sea un hijo, ya sea un hermano, ya sea un nieto, ya sea un bisnieto, lo que sea. Solo esperan ese momento en concreto para que después trasciendan tranquilamente y se vayan a donde tengan que irse. Cuando la abuela empezó a complicarse, todos se encontraban desayunando. Era un horario de mañana, un horario temprano. Su madre se acercó y sus tíos también. La señora le dijo a este chico: acércate. Y entonces nuevamente el chico se acercó volteando a ver a su mamá. Su mamá le dijo que sí, que estaba bien. El chico relata que cuando él se acercó, la señora lo tomó de la cara, le puso una mano en su rostro y le dijo: tú también tienes mucha luz y cuídate mucho. Eso es lo que le dijo su abuela en ese momento. Después de eso, el chico relata que agarró la mano de su abuela y sentía un frío muy fuerte, y aparte de eso, su mano estaba muy rígida. La mano de su abuela estaba fría y rígida. Poco a poco la vida se escapaba como el agua de sus manos. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que sucede? Unas horas después, la abuela trasciende.
El chico relata que después de que trasciende su abuela, todo mundo pues obviamente empezaron con los preparativos. ¿Preparativos para qué? Pues obviamente para el rosario, para la funeraria, para el ataúd, para todo este tipo de temas. Entonces, cuando llegó el momento, empezaron estos preparativos. En la noche del sábado, ya al otro día que pues obviamente habían llegado estas personas, el chico estaba en el cuarto donde se quedaron y entonces, en la noche, todo mundo estaba con la parte de los preparativos en la parte de abajo. Él se encontraba en un cuarto con su teléfono, estaba viendo algunas cosas y relata que detrás del teléfono, porque por lo que yo entiendo el chico tenía el teléfono en esta posición. Entonces, hagan de cuenta que si tiene su teléfono así, el chico dice ver por la parte de atrás como si una sombra pasara caminando y de reojo alcanza a ver algunas otras cosas más, como si algo se estuviera pues moviendo entre las sombras ahí. Entre la periferia de su visión estaba observando una figura clara y definida que estaba caminando a lo largo del cuarto. Entonces, se levanta el muchacho y se da cuenta, porque empieza a observar para todos los lados del cuarto, y se da cuenta que no hay nadie, que no hay nada. Él se encontraba completamente solo en ese momento. No había nadie. Pero, ¿qué sucede después? El chico relata que se pone de pie, entonces se levanta de la cama y da unos pasos hacia la puerta de este cuarto y de un momento a otro él dice sentir la presencia de alguien detrás en su espalda. Ahora, lo interesante es esto. Cuando siente esta presencia en la parte de atrás, él dice que no se pudo mover. Por un instante era como si tuviera parálisis del sueño ahí, despierto, de pie. Él ya no podía moverse. Entonces, el chico fue en el momento en donde relata lo siguiente. Yo acababa de ver esta situación de la sombra que estaba pasando. Me levanto, voy hacia la puerta del cuarto y de un momento a otro siento que alguien se para detrás de mí. Como cuando tu mamá o tu papá están detrás de ti, así sentí perfectamente. Entonces mi cuerpo se quedó completamente rígido. Me embargó una sensación de miedo y sentí un frío completamente indescriptible. Después de eso, de sentir ese frío, el chico dice que pasaron unos segundos en ese momento ahí en el cuarto. Y después todo normal. Como si eso lo hubiera soltado, como si esa presencia se hubiera desvanecido en un instante así. Rápidamente eso se había desaparecido. Cuando fue a ver a su madre, ellos estaban hablando, tanto sus tíos como ella se encontraban en la parte de la cocina. Antes de entrar a la cocina, el chico relata que escuchó que le decían, qué bueno que fuiste a ver a nuestra madre. Pero su mamá a ellos les dijo que no quería volver a esa casa y que todos dijeron, te entendemos. Y que solo iba a estar hasta el día de mañana y se regresaría con su esposo esa noche, o se regresaría, perdón, con su esposo ese día, y entonces era la forma en la que el chico ingresó al cuarto. Llega con su mamá, obviamente están todos sus tíos, empiezan a dejar de platicar de estos temas, y de pronto el muchacho le dice, oye, tengo que hablar, me gustaría platicar contigo. Y para esto, el muchacho relata que su mamá le dijo, sí, permíteme un momento, voy a hablar con tus tíos, todavía, vete ahí al cuarto, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero relata el muchacho que le dijo a su mamá, no quiero irme al cuarto, quiero estar aquí. Entonces, después de un momento, terminaron de platicar y pues ya estaban en todos estos preparativos. Ya tenían todo preparado para lo del funeral de su madre, el entierro de su madre, ya tenían bastantes cosas, ya habían verificado, eran bastantes los hermanos que pues obviamente estaban ahí en ese momento. Esa noche, cuando se acostaron, en su narrativa de este muchacho, relata que se escucharon pasos fuera del cuarto. Y después de eso, se abrió la puerta, unos centímetros. Unos centímetros se abrió esta puerta. Él a la hora de despertar completamente, levantarse, asomarse por encima de las cobijas para observar qué era lo que estaba sucediendo, se dio cuenta que no había nadie tampoco. Dice despertar a su madre
y le dijo que no se preocupara a su mamá. Mamá le dice, no te preocupes, no hay ningún detalle, todo está bien. Entonces el chico, pues con una situación de extrañeza, dijo, bueno, pues no hay ningún problema. Si mi mamá dice que no hay problema, pues no. Se levanta la señora, va, cierra la puerta, y entonces, pues ahí termina la situación. Cuando amanece, al otro día llega su esposo llega tempranito. Fueron a ver lo del funeral, el ataúd, y pues en ese sentido, ya cuando estaban checando qué tipo de ataúd, qué tipo de situaciones se iban a llevar a cabo con su abuela de este muchacho, él relata que ya cuando empezó el velorio y tenían todas estas cosas, él pues obviamente estaba con toda su familia, gente que nunca había visto. Los hijos de los tíos, algunos que vivían ahí en Oaxaca, pues nunca los había visto, sus primos como tal. Él nunca había tenido una situación cercana para con ellos. Entonces, a la hora de terminar, que pues obviamente este funeral ya acabara, que todo terminara comúnmente, el muchacho dice que él juraría que después de terminar y despedirse de todos, su abuela, la señora que acababa de conocer el día viernes, estaba parada cuando ellos se iban alejando de este lugar. Estaba parada detrás de todos sus tíos. Él juraría que esta persona se encontraba ahí, los estaba observando irse. Y en esa ocasión, el muchacho dice que le dijo a su madre, oye, ahí está la abuela. La señora, a la hora de voltear hacia el lugar en donde su hijo decía que se encontraba su mamá, le dijo, no hagas caso, no hagas caso, no te preocupes, todo está bien. Entonces, sucede que el muchacho estaba viendo el alma posiblemente de su abuela. Después de esto, pasan años, porque esto le sucedió aproximadamente cuando él tendría 15 años. Esto ya tiene bastantes ayeres. Hoy en día el muchacho ya es más grande. Entonces, él relata que después de algunos años le ha preguntado a su madre por qué no se lleva bien con ella o por qué no se llevaba bien con la abuela. Su mamá no le ha querido contar a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido, no le ha querido contar qué es lo que ha pasado con esa señora, con su abuela, pero dice que hay cosas muy extrañas y que por lo regular él piensa que la abuela se dedicaba a cosas extrañas como de brujería o magia negra, y entonces que estuvo obligando a su mamá para poder seguir con este tipo de trabajos allá en Oaxaca. Cuando su madre, pues obviamente conoce a su papá, ellos se van de este lugar, de Oaxaca, y entonces se van a otro estado de la República, en donde empiezan a vivir una vida completamente distinta a la que llevaban ahí, en Oaxaca. Y de esa forma es que él más o menos tiene una idea a base de las historias que su madre le ha ido contando a lo largo del tiempo. Y es algo así, en donde ya podríamos decir que acabó esta historia. Recuerden, para todos aquellos, que si tú quieres disfrutar de esta experiencia completa, de inicio a final, lo puedes hacer en Spotify, Biografía del Misterio Relatos, y en YouTube, Biografía del Misterio. Ahí van a estar la gran mayoría, y si no es que todos los relatos que hemos ido contando a lo largo de estos meses. Ahí los puedes encontrar, puedes disfrutar de esas historias en esas dos grandes plataformas donde me puedes encontrar con el mismo logotipo que tenemos acá en Biografía del Misterio TikTok. La siguiente de las historias que tenemos es la que les decía del estado de Chiapas. También nos hacen favor de enviarlas y como les digo, nos pueden enviar sus relatos, nosotros aquí los vamos a ir leyendo. Yo tengo algunas notas que voy realizando a la hora de tener estas leyendas y pues ya después de eso las vamos contando. Dice por aquí, gracias a los moderadores que me ponen los comentarios anclados. Me gustaría relatar una historia, dice el buen Javier Rueda. Pues claro que sí, mi buen Javier. Mándanos solicitud y en este momento te subimos a los paneles. Recuerden que en la parte de aquí abajo se encuentran unos muñequitos, uno de color magenta y el otro de color cian, los cuales pues tú puedes presionar, le das un tap y ahí dice mandar solicitud.
Tú nos mandas una solicitud y de esa forma es que nosotros te aceptamos para que cuentes tus historias, mitos y leyendas que tengas. Creo que ya nos mandó el buen Javier por aquí, vamos a darle a aceptar. Perfecto, muy bien. Pues mira, sí tengo un par de historias, pero hay una que sí me gustaría compartir más. Eh, bueno, yo soy del estado de Guanajuato, trabajo como ingeniero agrícola. Entonces yo estuve como encargado de un rancho en la ciudad bueno, en el municipio de San José Iturbide, un pueblo muy pequeño. Y aparte el rancho pues era cercano al pueblo principal. Era un rancho de 100 hectáreas. Entonces, desde que llegamos, pues nos empezaron a avisar que pues por las noches sí se escuchaban muchos ruidos, que se llegaba a escuchar gente caminar, se escuchaba gente platicando. Entonces, pues yo ya me concienticé de eso. Aún así, pues me animé a trabajar ahí en ese rancho. Una oportunidad grande pues de crecimiento. Entonces, pues ya la historia empieza desde que yo llegué. Pues sí, efectivamente se escuchaban muchos ruidos. Ah, el que hablara la gente, es que escuchaba gente hablar. Eran pasos arriba de la casa. Entonces, pues ya lo vi como normal, pues estaba ya advertido. Entonces ya en ese proceso de vivir en esa casa, una noche empiezo a estar muy incómodo. No siento que, que algo está enfrente pues de mi cama, se podría decir así. Y tuve miedo de voltear en todo momento, pues porque solo estaba pues cobijado. Entonces ya entre que me animo a, a despertar, se podría decir, veo enfrente de mí, tenía un ropero con espejo, y arriba del ropero una criatura muy negra con cabello largo tapándole la cara. Investigando, pues quise pensar que es como una tipo bruja, un ser de esos que le llaman las personas sombra, algo así quise imaginar. Y pues me aterré demasiado, pues me quedé en shock. Y al ver esa figura, estaba como en cuclillas, como que las rodillas le llegaban a la cara y su cara no la podía ver. Entonces, pues me aterré demasiado. Lo único que hice fue rezar, fue pues pedirle a Dios que todo estuviera bien. Y cuando se acabó esto, esta escena, se podría decir, pues me animo a ya despertar, y siento que cuando me quito la cobija, como que el aire pues se podía volver a respirar. Se quitó esa tensión, se podría decir. En este proceso, ya con el tiempo, pues conozco a mi actual pareja. Nos vamos bueno, la llevo a vivir conmigo ahí al rancho. Y al mes que ella llega a vivir ahí, pues ella también se empieza a sentir muy incómoda. Una noche, pues yo sí caigo completamente rendido del cansancio. Y para entrar un poquito en contexto, pues ese rancho donde yo vivía, pues era muy grande, y la casa, la bodega donde se guardaba el tractor, todos los implementos, pues era un circuito muy grande, se puede decir, era una bodega inmensa. Entonces, era una oficina, que era donde yo trabajaba principalmente. Era el cuarto, un baño y otro cuarto. Entonces todo estaba relativamente pegado. Entonces una noche mi esposa siente que tocan la ventana de la oficina, y la puerta, pues teníamos una puerta que sí separaba el cuarto de la oficina, y empieza también a escuchar cómo la tocan poco a poco, y ella se aterra totalmente, intenta despertarme, pero pues no caigo yo pues en levantarme. Entonces ella despierta igual, voltea a ver y ve a la misma figura arriba del ropero.
Entonces ella, pues obviamente se asusta, ella sí la empieza a ver que se empieza a mover esa figura. Ella cierra los ojos, los abre y ya no está ahí, pero voltea hacia el lado de la cama y la tiene a un lado. Y ella quedó muy paralizada, dice que en ese momento quedó como si le hubiera dado parálisis del sueño y solo le susurra al oído que no le hará nada por el momento, pero que el día que tuviéramos un hijo lo iba a perder porque ella se lo iba a llevar. Y efectivamente a los 7 meses nos enteramos que estamos embarazados y a las 3 semanas perdemos al niño. Entonces no sé qué criatura sea, no sé si tenga una explicación, pero sí fue algo que pues hasta el momento nos tiene marcados. Claramente, o sea, vaya, es una experiencia fuerte, más que nada por la situación del pequeño, ¿no? Sí, correcto. Oye, ¿se han escuchado algunos tipos de pláticas ahí en donde está ese rancho o donde viven? ¿De brujas o cosas así? Pues es que como son ranchos ya de muchos años, yo quiero creer que desde la época de la Revolución, incluso muchísimo antes, pues sí hay muchas historias. De hecho, en ese mismo rancho están los cimientos de una casa que había ahí. Y la gente de muchos años habla de que pues siempre pasaban cosas raras y que por eso la derrumbaron. Entonces, en ese mismo circuito donde yo estaba, eran 4 bodegas. Y el dueño específicamente nos dijo a una que nos rentaba toda, pero no podíamos entrar a esa bodega, que estaba prohibido. Y ahí era donde más ruidos se escuchaban. Se escuchaba gente platicar. De hecho, una noche, yo tenía otra persona que me ayudaba a cuidar. Y una noche yo escuché como si hubiera una fiesta fuera del cuarto, se podría decir. Gente tomando, se escuchaba platicando, riendo, la música a mucho volumen. Y yo pensaba, sinceramente, pues por el momento de descansar, pues reportar a esta persona. Decir, pues ya lo voy a reportar porque pues no es hora de estar haciendo fiestas. Y cuando salgo, pues no hay nada. Entonces sí, es muy, muy extraño lo que pasa en ese lugar. Porque sí quiero creer que sí hay brujas, quiero creer que sí hay, pues, espíritus. Y lo mismo lo confirmo porque yo tenía en ese momento un perro, un Bull Terry. De hecho era muy agresivo, solo se comportaba bien conmigo y con la persona que estaba ahí conmigo apoyándome. Y una noche él golpeaba la reja con mucha fuerza, porque ya saliendo de la reja pues ya daba todo el campo donde todo se sembraba. Mi miedo al principio era que alguien se fuera a meter, pues porque había muchas cosas de valor ahí en el rancho. Y pues yo me animo a salir, el perro muy agresivo, pues es que hasta loco estaba el pobre animal. Y al momento yo de salir a alumbrar, que teníamos unas lámparas muy, muy fuertes, pues no había nada. Entonces sí quiero creer que hay muchas almas, no sé, en pena, mucha energía negativa. Yo me quiero imaginar que sí. ¿Este lugar es cerca o es, bueno, más bien, ¿es en México o es en otro país? Sí, exacto, se llama San José Iturbide, es parte de Guanajuato. Está muy cerca de San Miguel de Allende. Increíble, San Miguel de Allende. Qué buena Sí, historia, correcto. mi buen Javier, que nos estás contando, la verdad. Oye, otra cosa, ¿nunca has escuchado de este tipo de temas que les dicen a las personas cuando están embarazadas? Que pongan tijeras en forma de cruz, que pongan espejos en las ventanas o cosas así. Sí lo habíamos oído, pero relativamente, bueno, más bien realmente nunca le pusimos la atención debida. No creímos que fuera algo necesario, sinceramente. Y, y en lo que ella vivió, pues lo quisimos tomar como un sueño, que tuvimos el mismo sueño, pero
Pues los dos, bueno, para esto ella no supo que yo ya la había visto a este ser, a esta bruja, no sé qué haya sido. Ella nada más me contó a mí y a mí también se me había olvidado que había vivido esa experiencia. Ya hasta que realmente entramos en detalles de cómo pudo haber pasado, pues fue que coincidimos con estas historias. Y es que a pesar de que podríamos decir ya estamos en una época donde no deberían de suceder estas cosas, siguen pasando, ¿no? Se sigue hablando de las brujas, de los nahuales y temas como esos. Sí, correcto. Entonces sí, pues es mi experiencia. He tenido varias. Realmente soy alguien que le ha tocado vivir muchas cosas, pues paranormales, pero yo creo que esta ha sido la única que ha afectado en mi vida como tal. Sí me afectó, sí, pues desgraciadamente pues perdimos al niño y lo asociamos con esto porque pues no es coincidencia que nos haya dicho eso y haya pasado. Ciertamente. Y bueno, pues es triste la verdad. Espero que se repongan ambos, que sigan adelante y pues que se cuiden, más que nada que se cuiden mucho, ¿no? Y que se cuiden de este lugar, de este tipo de temas, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, ya desde enero pues ya no vivimos ahí. Ya radico otra vez en la ciudad donde estoy viviendo, que es Irapuato. Entonces sí fue algo que estuvo pues muy fuerte. Sí es un lugar con mucha energía. Quiero creer que también la mayoría de los ranchos en México pues son lugares con mucha historia, con muchos años, pero en este en específico pues sí. Muchas gracias por dejarme compartirlo. Claro que sí, mi hermano. Ya sabes que eres bienvenido. Las veces que gustes contar alguna experiencia, adelante, con todo el gusto. Muchas gracias, buen día. Igualmente, excelente día. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Una experiencia más. Fíjense qué interesante y qué impactante lo que nos cuenta el buen Javier. ¿Se acuerdan de esta experiencia que les conté hace unos meses sobre igual una historia muy parecida? Pero en esta historia, pues lo que ocurrió es que cuando la familia se dio cuenta que este ser había llegado en ese momento, el pequeño o el bebé que estaba en esa familia, pues había trascendido. Lo encontraron debajo de unas ollas, una pila de ollas, y esta historia hoy en día ya tiene alrededor de entre 60 y 70 años. Esta historia cuando me la contaron, pues obviamente me sorprendió, una historia igualmente de sorprendente que la de Javier, y a mí me sigue sorprendiendo que hoy en día se tenga todavía en boca de muchas personas el tema de las brujas y los nahuales. Son cosas que siguen y posiblemente van a seguir ocurriendo a lo largo de muchos años. Saludos para Sandra, saludos para el buen Sata y para todos y cada uno de los que nos están sintonizando en esta ocasión. También igualmente saludos para Coco Back que nos está acompañando. Bienvenida, por ahí leí el comentario. Entonces, una vez más, agradecerle al buen Javier que nos estuvo acompañando en esta ocasión. Un abrazote y un saludo hasta Irapuato. Entonces, tenemos por aquí algunas otras solicitudes, gracias al buen Salvador, a Ana, también a Sandra y a Gogo Back que nos envían sus regalos. A Sandra, hay otra Sandra con H, pero no alcanzo a ver el nombre completo. A Lady R y a Javier Rueda, que es la persona que ingresó con nosotros en esta ocasión para contarnos esta experiencia increíble y perturbadora a la misma vez. Entonces, tenemos por aquí algunas otras experiencias para que para que nada más me manden por los comentarios si nos quieren acompañar y si quieren contarnos alguna experiencia, les agradecería bastante que nos confirmaran por los comentarios. Por aquí nos están diciendo que se está parando mucho, por favor confírmenme. Al parecer sí, estamos teniendo unos inconvenientes con la red, sí se pausa. Justamente, y es que tenemos unos pequeños inconvenientes de red ahorita en este preciso instante. Permítanme un segundo para saber si se puede mejorar esta situación.
Permítanme un segundo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ojalá que no haya mucho tema con esto. Al parecer creo que ya quedó. Tenemos unos pequeños detalles con la red. Me parece que son de nosotros los pequeños detalles, desgraciadamente. Y ya después de eso creo que ya está quedando. A ver, veamos. Por favor, confírmenme si ya. Para todos aquellos que quieran entrar a contar sus experiencias, como les digo, lo único que necesitamos es que nos manden mensaje por aquí en esta parte de los comentarios. Tenemos aquí a José Antonio Bravo, a Brice y a Luz Dari García, que nos mandaron solicitudes para contar sus experiencias. Por favor, mediante los comentarios, hacerme favor de verificar si realmente quieren subir. Y ya dependiendo de eso subimos. Y si no, pasamos con la siguiente historia que tenemos acá para poderle contar a todos ustedes una historia que nos hace llegar una chica con una experiencia muy perturbadora y les voy a decir por qué. Porque ya no solo fueron situaciones paranormales, sino que tuvo que llegar ayuda de la policía para poder controlar esta situación, o más que controlarla, para saber qué era lo que estaba sucediendo en este lugar. Entonces, por aquí ya nada más que me confirmen si es que van a entrar o contamos esta experiencia. Saludos para Cristina Espinosa, muchas gracias por confirmar que sí ya se escucha bien, también para Nona, al igual que para los moderadores y un abrazote hasta Guerrero para JC Lozane. Muchas gracias. Saludos también para Aline Baeza Morales, hasta Chile. También para Sofía Cruz. Entonces, pues vamos a continuar. Al parecer no van a subir, no va a subir nadie a contar sus experiencias. Vamos a continuar con la historia que nos hacen favor de enviar a Biografía del Misterio. Entonces, pues, déjenme abrirla. Listo. También saludos para Géminis. Para Géminis nada más es con la situación de que aquí abajo se encuentran unos muñequitos de color magenta y de color cian. Entonces tú le picas ahí y me mandas una solicitud. Para todos aquellos que quieran ingresar a contar una experiencia lo pueden hacer de esa forma. Déjenme verificar por aquí que tenemos unas solicitudes. Tenemos ya la de Géminis y también Jackie. Jackie también está con nosotros el día de hoy. Entonces, aceptamos cuál llegó primero. Bueno, ya nada más que me confirme Jackie si es que sí va a querer subir a contar su experiencia. Y si no, para darle paso a Géminis, que nos acaba de enviar su solicitud. Ok, permítame tantito, Géminis. Escuchamos la historia de Jackie, que nos envió solicitud antes y ya posterior la tuya. Esperando a que se conecte Jackie. También te amo, hija. Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día, Jackie, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan fuerte y claro? Claro que sí, también los deseos para tu hija también los escuchamos. Que me dice me ama. Ella todo el tiempo me dice que me ama. Bueno, miren, les voy a contar esto que me pasó. Fue hace como un año y medio, creo, en México. Fui a sacar mi INE. Fuimos a sacar mi INE y allá en mi pueblo pues tienes que hacer fila desde las 4:30 de la mañana. Entonces pues me fui temprano, ¿no? Y ahí ya estaba un muchacho, pues ya saben, en los pueblos casi todos somos familia. Estaba un muchacho con su mamá que lo estaba acompañando para hacer su trámite él también. Y llegué y me dice, le digo yo, ay, qué bueno que no estoy sola porque
Me da miedo. Es el lugar donde está la instalación del... Espérenme un poquito, déjenme, voy por mi audífono. Uy, chiquilla. Ay. Ya nada más esperamos un poquito a Jackie para que se ponga el audífono y ya con eso para que nos cuente su experiencia. No desesperen, chicos. Chicos del ámbito. Es que no uso los audífonos. Bueno, ¿ya me escuchan? Bueno. Sí, aquí te escucho. Bueno, entonces ya. Llego y le digo al muchacho que estoy sola porque que no voy a estar sola esperando que abran porque me da mucho miedo, ¿no? Que pues pasara algo paranormal, porque el lugar donde iba yo a sacar mi INE es un hospital que dejó de funcionar. Lo hicieron como oficinas de gobierno, como tipo museo, así pues. Entonces llegué y le digo a ese chavo, y que qué bueno que no iba a estar sola, y nos empezamos a platicar con su mamá y ella, y él, y su mamá nos dijo, ay, hace rato se estaban escuchando unos ruidos bien feos, y le digo yo, en serio, no me asuste, porque me voy ahí, y me dice, sí, se escuchaban como unos gritos, como que movían una bolsa, y luego se escuchaban unos gritos bien feos, y yo le dije, adentro, y me dice, sí, adentro. Y nosotros estábamos, pues nada, nos agarramos a platicar de eso, de que como eso era un hospital abandonado, o sea, dejó de funcionar como hospital. Y allá adentro decían que tenían a una muchacha que andaba en el cine y según lo habían levantado chamuco. Ya estaban las leyendas antes de que si ibas al cine te levantaba chamuco. Entonces yo me agarré platicando de eso, dije, no, mi mamá le tocó verla. Y así, y en eso, ¿qué creen? Se escuchó adentro del hospital como que algo se cayó, pero estaba cerrado. Nosotros estábamos esperando a que abrieran para poder hacer fila dentro. Se escuchó que se cayó algo. Y la señora nos dijo, es que les digo que esa muchacha todavía, todavía está allí, porque allí fue de donde se la llevó el diablo. Porque se supone que la muchacha se la llevó el diablo en cuerpo y alma. Esas son las leyendas de ellos, pues. Entonces, pues ya empezamos como a tener miedito y eso. Cuando de repente hay una noria abajo del hospital, o sea, por debajo de las instalaciones del hospital, hay como un pozo lleno de agua, pero lo curioso es que como está hecho como si fuera un puente. No sé si me explico. Está lleno de agua, pero es como si fuera, no sé, están formadas las paredes y todo eso. Está extraño, pues. Y yo me paré, estaba sentada en la banqueta y cuando escuché eso que se cayó, yo me paré inmediatamente. Me paré de la banqueta y caminé hacia el frente de la puerta. Y se vio algo como más oscuro, más oscuro que la oscuridad, ¿sí me entienden? Se salió de ese tipo Noria y entró al pozo. Y le digo yo a la señora, ¿lo vio, señora? ¿Lo vio? No estoy loca yo nomás, ¿verdad? Y me dice, no, sí lo vi. Y de seguro es la muchacha que se había llevado a Chamuco. ¿Qué les parece? Está cortita, pero interesante. No te preocupes, Jackie, no hay ningún problema. Una historia muy buena, la verdad. Eh, ¿Qué reacción tuviste, aparte de comentarle a la señora que si le había visto? ¿Qué reacción tuviste? ¿O qué sentiste cuando se vio Como eso? con el miedo de que, espera, hija, con el miedo de que vaya a salir algo peor, como que se me enchinó la piel. Y le digo, ¿sí lo vio? ¿Sí lo vio? Y me dice, sí lo vi. Y sí te creo. Y ya fue cuando la señora me empezó a decir que escuchaban unos ruidos desde que llegaron, porque ellos llegaron como a las 4 de la mañana.
¿Ha vuelto a pasar? Pues ya no he vuelto a ir, pero al hospital porque ya fue que me vine para acá, para Estados Unidos. Y pues ya no he ido a mi pueblo, pero allí en mi pueblo debe de estar todavía ese tipo de cosas, porque pues te digo, está allí el hospital, no está abandonado, lo hicieron oficinas, pero sí, sí se quedó ahí con la energía, me imagino. Y luego más por los relatos que se cuentan ahí. Ajá. Imagínate todas las historias que te digo que está esa noria. Hay túneles abajo de todo el hospital y está ya como 2 metros de agua. Oye, pues una Está muy historia muy extraño. buena. Sí, estuvo muy extraño porque te digo que fue más oscuro que la oscuridad, porque estaba oscuro adentro. Estaba oscuro adentro del hospital y entonces vimos como una sombra nada más que caminó, o sea que salió de ese túnel y entró al donde estaba el pozo. Porque en medio del hospital estaba un pozo de esos de que sacaban el agua con una cuerda. Y me paré yo y a un ladito de mí estaba su hijo de la señora, que resulta que éramos como parientes lejanos, o sea, su papá de él era primo de mi mamá. Y ya nos empezamos, ay, que tu hermano iba conmigo en la escuela y así. Y ya empezamos a platicar de ese tipo de cosas. Y yo sentí mi pierna dormida y me levanté de la banqueta, si se dice así, yo y mi dislexia. Y ya me levanté de ahí, me parecí, pero la señora seguía sentada en el escalón para entrar al hospital. Y su mamá también se paró. Su niño, su muchacho también se paró y nos paramos allá enfrente. Yo se lo alcancé a ver, pero muy poquito. Y luego dice, es que ves, ¿te acuerdas que cuando llegamos se escuchó que se movían plásticos adentro y luego un grito bien extraño? Y le digo yo, sí. Que a lo mejor pudo ser el eco de la muchacha, de que estuvo muy feo esa historia. Luego voy a entrar y se las voy a contar también. Ok. Pero les quería contar ese poquito de que yo sí lo vi. Bueno, pues muchas gracias, Jackie. Ya sabes que cuando tú No, de gustes nada. contarnos experiencias, lo puedes hacer sin ningún problema. Apresurada, pero bueno. No te preocupes, Jackie. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho, ¿eh? Igualmente, bye. Fíjense cómo es, ¿no? A veces este tipo de leyendas que se cuentan y todavía las cosas que se llegan a quedar ahí en ciertos lugares. O sea, experiencias muy interesantes. Vamos y agradecerle nuevamente a Jackie por contarnos esta experiencia, por haber sido parte de los panelistas el día de hoy aquí en Biografía del Misterio. Vamos a abrir el panel que tenemos para Géminis. Entonces esperamos a que se conecte y de ahí en adelante escuchamos su experiencia. Así que le damos en aceptar en este preciso instante y vamos a esperar a que se conecte Géminis. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Claro que sí, te escuchamos fuerte y claro. Oh, buenos días. Saludos de acá de California, para empezar. Saludos hasta los United. Sí. Pues yo más que todo dije, les quería contar algo que me pasó a mí en mi infancia, que nunca he investigado lo que es, no he querido investigarlo, pero a la vez la curiosidad o que alguien sepa. Cuando tenía como, ¿qué será? Digo yo que unos 7, 8 años. Yo vi a dos seres, dos personas altas. Yo soy del estado de Guerrero. Mis papás vivían, ahí se fundó una colonia, era a la orilla del pueblo, por donde está, ya ve que siempre pues a la orilla de los pueblos es monte ya, todo eso. Y ahí la agraria les dio terrenos a la gente, a mi padre y a un grupo de personas para que pues hicieran sus casas, agarraran sus lotecitos y empezaron a tumbar monte y todo eso. Pero mucha gente todavía no se había ido a vivir ahí. De hecho, nosotros fuimos los primeros que llegamos ahí.
y los vecinos, los que estaban más como a la orilla del pueblo, que ya vivían ahí, iban a jugar con nosotros. Ahí porque mi papá tenía los dos lotes juntos, lo limpió bien, bien bonito. El punto es que mi padre siempre nos decía, quien quiera jugar con ustedes que vengan a la casa aquí, el patio está muy grande. Sí, porque ustedes no pueden ir. Aquí yo los estoy viendo cómo andan de traviesos. Jugábamos las dichosas latas escondidas en la noche, a las escondidas. Entonces, una vez estábamos jugando a la lata, supuestamente a los encantados, las escondidas, algo así. El punto es que donde estaba el terreno mi papá, hacia arriba estaba un cerrito, una lomita. Serían que las 9, 10 de la noche. Y ahí andábamos, corre y corre. Y todos se escondían y el que quedaba, o uno tenía que encontrar a todos. Y si no encontraban a uno, ese tocaba una lata y ahí pues se salvaba todo y volvía a quedarse la misma persona. El punto es que una niña y yo corrimos hacia la lomita y nadie nos encontró. Entonces cuando regresamos por un andador, un callejón que estaba ahí, cuando regresamos topamos de frente a frente, dos personas altas, más altas que yo como una persona, pienso que como basquetbolista alta, pero tenían pelaje negro. Todo su cuerpo estaba peludo, negro, todo. Cuando llegaron esta persona enfrente de nosotras, como yo pienso como a 1 metro de distancia, nos quedaron viendo, pero en lugar de ojos tenían como si fueran 2 lámparas. Venían, ellos iban, haz de cuenta que ellos iban hacia la derecha, hacia el sur y nosotros hacia el norte y ahí topamos. Y nos quedaron viendo. Así, frente a frente, escaso 1 metro. Y nosotros, como estábamos chicas con la niña, volteamos a ver hacia arriba y nomás los quedamos viendo. Lo que hicimos es abrirnos paso para que ellos pasaran. Corrimos al patio donde estábamos jugando y le dijimos a los niños, ya no jugamos. La niña se fue para su casa, yo me fui para mi casa. Ahí me metí a la casa y nunca ¿por qué? No sé. Nunca le dije a mi madre ni a mi padre lo que había visto. Pero eran personas con mucho pelaje en todo su cuerpo, Haz de cuenta un chango parado. ¿Cuántos? Eran 2. Perdón, disculpa. ¿Vas a seguir comentando algo de la historia? Sí. Ok, adelante. Tiempo después, no cuánto tiempo no sabría decirle, pero tiempo después mi padre trabajaba en el campo y un día fue a trabajar y llegó. En la tarde, ya ve que uno a veces de chiquillo nomás está parando orejas. Pasó una comadre por ahí por la casa, que vivía ahí cerca, y fue a avisarle a mi papá, dijo, compadre, dijo, le venía a avisar que si no van a ir a ver se llamaba Abba ese señor, no sé si todavía viva, Abba, dijo mi padre, ¿por qué si lo acabo de ver en la tarde? Se acercaban las fechas del 12 de diciembre, y allá en México hay unos árboles, se llama, no sé cómo se llama, pochote, algo así, que da unas ramas, que esas ramas no se quiebran, fácilmente se pueden arquear. Ese señor llegó de trabajar y fue donde había sus árboles a cortar esa rama para hacerle el altar a la Virgen porque le iban a rezar. Cuando llegó ese señor, llegó sin habla, asustado, con calentura y todo. Y lo velaron toda la noche. La gente pues fueron a buscar al cura y nada. Ya cuando llegó el cura después y le rezó y todo. Y entre pláticas, escuché un día que mi padre le estaba platicando a mi mamá. Y le dijo, ¿sabes qué? Abba se le enchuecó su boca. Dice, y ahora él platica que él se puso malo porque cuando fue a cortar las varas para el altar de la Virgen, vio un animal grande que se le acercó por toda la barranca. Intuyo que estaba en una barranca porque dijo, venía por toda la barranca el animal. Un animal negro peludo vino y lo abrazó y ya no supo de él. Y atando cabos dije yo, es lo mismo que yo vi. Pero eso fue mi infancia, Len. Nunca me expliqué qué fue eso, ni nada, pero fue real. No fue algo que lo soñé, yo los vi.
Y yo tendría como unos 7, 8 años, y a mí nunca se me olvida. En este lugar donde tuviste esta experiencia, ¿alguna otra persona aparte del Señor tuvo la oportunidad de ver a este supuesto ser? Ya no supe más, sinceramente. Yo fue la única vez que escuché a mi papá hablarlo con mi mamá. Pero le digo, yo a mis padres nunca les comenté eso. ¿Por qué? No sabría decirle. Y la niña tampoco a sus papás, ¿eh? Tampoco. Solo platicábamos entre nosotras. Me decía ella, tú sí viste lo que yo vi anoche, ¿verdad? Le dije, claro que lo vimos. Pero así, hasta ahí. Nunca, no entiendo, ahora que pues ya soy un adulto, no entiendo por qué nunca se lo dije a mi mamá. Y yo lo que tenía antes ahí en esa casa, yo padecía bastante de pesadillas, muchísimas. Yo soñaba al maligno, así como están en las barajas de la lotería. Yo soñaba tenía mucha pesadilla, y lo raro de mí que yo recuerdo, ahora le digo a mi madre, mi madre y mi padre dormían en la cocina, y la cocina estaba separada de la casa, pegada a las paredes, pero separada a las puertas. Para entrar a la cocina tenías que salir de la cocina a entrar a la puerta de la casa, y viceversa también en la casa. Y yo lo que hacía, que yo dormía con mis hermanos dentro de la casa. En la noche, lo que yo me acuerdo, que yo despertaba, abría la puerta y me salía al patio, ahí a oír los ruidos de todo. ¿Cuánto tiempo duraba? No sé, pero lo único que yo recuerdo es que yo salía, me quedaba ahí y me volvía a meter a dormir. Y eso lo hice infinidad de veces. De ahí que viera algo, no me acuerdo. Mi mente se queda hasta donde yo me salía y donde entraba otra vez. Pero muchas veces lo hice. Y mis padres nunca se dieron cuenta. Me gustaría preguntarte, cuando llegó el padre con este señor, ¿qué les comentó que había sido o qué les dijo? ¿No sabes algo al respecto de eso? No, lo único que yo escuché en los comentarios, cuando platicó mi padre con mi madre, lo único que escuché que le dijo que el señor le había rezado a este señor que no podía, el padre le rezó al señor, y que le había creo que agua bendita y no sé qué tanto le rezó. Pero hasta que el cura fue a rezarle a su casa, a hablar con él, porque el señor supuestamente prácticamente llegó sin hablar y murió casi. De hecho, decía pues que el cura no había, ese día cuando le pasó eso al señor, no lo encontraron porque él se fue a oficiar una misa a otro pueblo. Hasta que el cura lo pudieron localizar, a qué horas no sé, pero que lo localizaron, y el cura no sé si llegó ese día o al otro día, pero que hasta que el cura le rezó y le puso agua bendita y todo, fue que el señor empezó a hablar. Y supuestamente eso fue lo que dijo, que una criatura grande, negra, había salido de ahí de la barranca y lo había abrazado. Y eso fue lo que a él lo asustó mucho. Y yo oyendo eso, pues dije, es lo mismo que yo vi. Haz de cuenta un gorila, un chango peludo, negro, un negro, exagerado negro. Y eran dos, y no fue algo de que digo a lo mejor a distancia, porque fue 1 metro de distancia. Frente a frente los tuvimos. ¿En la comunidad se cuenta algo relacionado a algún tipo de ser, llámese nahual o algo así? No, lo que pasa es que ahí decía mi madre, yo escuchaba a mi madre que decía que ahí donde vivíamos nosotros, en específico en esa área, decían que era el camino del diablo, supuestamente, que porque anteriormente, que según que ahí se les aparecía a la gente, y que era el camino de Chamuco, que así se conocía como el camino del Chamuco. Ajá, y era todo. Lo que un día escuché a mi madre y a mi padre en diferentes ocasiones, como le digo, era orilla del pueblo, todo estaba oscuro. Y pasaba a lo mejor suena ilógico, pero pasaba una puerca, una marrana, nosotros le decimos una puerca con marranitos, como con 4 o 5 marranitos ahí por la calle, y se puede decir por el callejón ahí donde estaba, que estaba haciéndose la calle.
Y un día escuché a mi padre que le dijo a mi madre, ¿sabes qué? Ese animal ya no es normal. Dijo mi mamá, ¿por qué? Dijo, porque no es la primera noche que pasa con esos marranos. Dijo. Ya son 2, 3 noches, dijo, y siempre pasa a la misma hora. Dijo mi mamá, pues sabe. Dice, pues, ¿crees? Y fue todo, pero le digo, uno ya ve que está chico y nomás anda parando orejas. Y un día estaba mi mamá en la cocina, porque mi papá estaba en un grupo de AA. Él todas las noches se iba a su grupo, a sus reuniones de AA. Y un día estaba mi mamá en la cocina, y yo nomás oí que habló fuerte y todo. Y ya salimos, y dijo mi mamá que un perro negro se había asomado en la cocina, en la puerta de la cocina, porque no tenía puerta en la cocina, nada más era como una cortina que había puesto mi mamá. Dijo que un perro negro se había asomado ahí en la cocina por dentro, donde estaba ella acostada, y se levantó a espantarlo. No lo vio para dónde le dio. Pero fue todo, dijo mi mamá, que un perrote grande negro, dijo, aquí se asomó ahorita en la puerta. Pero no lo vi para dónde fue, dijo, yo agarré el palo para darle, pero no vi para dónde fue. Y siempre nos quedamos con esa, le digo, pero fue lo único que yo supe, ¿no? Y lo que me pasó a mí personalmente. Pues primero que nada, agradecerte porque nos compartiste estas experiencias paranormales, estas experiencias que tú de carne propia las pudiste ver, vivir y oír. Entonces, si eres nueva, bienvenida a la familia. Oh, gracias. Yo creo que, yo creo, fíjate, por aquí en los comentarios están poniendo, ¿no? O sea, el hecho de que muchas veces el maléfico, el diablo, Satanás se manifiesta de diferentes formas y tal vez el perro pudo haber sido algo como eso. ¿Tú qué crees? ¿Crees que sí o crees que no? Yo me imagino yo, ¿verdad? Quiero creer que a veces hay criaturas como mitológicas o criaturas así que existen, pero que viven escondidas en el monte, en la maleza, que hay veces que pueden salir o ahora sí que de su hábitat, me imagino yo, porque, no sé, quiero creer así, No, quiero creer. pero experiencias increíbles, estas experiencias que nos acabas de contar y fuertes, perturbadoras, la verdad. Muchas gracias por Sí. haber comentado estas historias con nosotros el día de hoy, Géminis. ¿No me dijiste tu Gracias a ustedes nombre? por escucharme. Me llamo Mari. Mari, ok. Muchas gracias, Mari, Ajá. por haber comentado estas experiencias. Gracias a ustedes por dejar compartir mi experiencia. Claro que sí, Mari. Y de hecho, el día que tú gustes, eres bienvenida para contar cualquier otra experiencia así parecida a esta. Yo no tengo ningún inconveniente. Sí, otro día será. Sé de varias, pero ya otro día para tener más que platicar. Claro que sí, Mari. Ahora, pues, si otra persona quiere platicar alguna experiencia vivida, algún relato. Claro que sí. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Gracias igual. Gracias. Como pudieron escuchar este tipo de experiencias, es que miren, yo siempre les he dicho, hay situaciones que uno cuenta y dice solo me ha pasado a mí. Y no, aquí pudimos observar o pudimos escuchar perfectamente cómo es que a nuestra seguidora, o a Mari en este caso, le tocó poder observar un ser de alguna forma muy parecida tal vez a un chango, a alguna cosa así, y posteriormente otra persona con los años pudo llegar a tener una experiencia muy parecida a ella. Y esto es increíble, cómo es que a pesar de los años siguen pasando más y más cosas paranormales. Yo creo que este tipo de temas nunca se van a acabar, jamás se van a acabar, y poco a poco vamos a ir develando más y más sobre este tipo de situaciones paranormales, así como hoy en día pues ya se habla de muchos otros temas, como los aliens, como situaciones de los ovnis y cosas así como esas. Por aquí tenemos la solicitud de Brice, con 2 S, también de Luz Dari García, de Regia More y de Emma Armenta. Por favor, háganme saber si ustedes quieren comentar sus experiencias mediante los comentarios. Díganme si yo quiero subir a contar mi experiencia. Son las personas que nos han enviado solicitud, pero luego de vez en cuando, por un pequeño error de dedo, le dan a la solicitud y entonces no es que quieran subir.
Pero para todas las personas que quieran hacerlo y quieran comentar sus experiencias, ya saben que en la parte de aquí abajo existen dos muñequitos, color magenta y color azul o color cian. Entonces de esa forma nos pueden enviar la solicitud y ya entonces van a poder subir a contar sus experiencias. Para todos aquellos que quieran, lo pueden hacer de esa forma. Miren, por ejemplo, aquí nos acababa de mandar la solicitud un usuario que se llamaba Celeste y ya no está. Por eso les digo, o sea, muchas de las ocasiones llegan a tener un pequeño error de dedo y le dan ahí en esa zona. Entonces, ¿qué les parece? Si alguien más quiere subir, adelante. Y si no, vamos a terminar el en vivo del día de hoy. Esperando que se la hayan pasado muy bien, esperando que hayan tenido un día muy bueno con estas experiencias, con estos relatos y recuérdenlo, antes de todo. Si ustedes quieren disfrutar de estas experiencias por completo, en Spotify me puedes encontrar como Biografía del Misterio Relatos y en YouTube me puedes encontrar como Biografía del Misterio. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión aquí en Biografía del Misterio, contando historias, mitos y leyendas de las personas. Como saben, yo me dedico a contar los relatos terroríficos y paranormales de los seguidores, al igual que leer las historias, mitos y leyendas y compartirlas en la parte de nuestro perfil de Facebook. Ahí me pueden encontrar y pueden también encontrar las leyendas que contamos a lo largo del día.